Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto de saludarte. Te doy la bienvenida a este nuevo video tutorial. Y en esta oportunidad vamos a aprender a usar una instrucción dentro de MySQL que en realidad corresponde al lenguaje SQL que nosotros hemos estado estudiando en este curso, y es la cláusula distinct o distinto, que nos permite listar datos de manera que podamos omitir los duplicados dentro de una consulta. Por ejemplo, si tuviésemos una tabla con libros y en esa tabla libros estuvieran registrados diversos libros con diversos autores, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, listar los libros de un escritor determinado, podríamos usar obviamente la cláusula where, ¿cierto? Para poder filtrar. Pero también podríamos usar distinct, que nos permitiría hacer la misma gestión sin usar necesariamente una cláusula o filtro del tipo where. Vamos a ello entonces. Bien, como ves acá, tengo mi MySQL Workbench que me permite, ¿cierto?, hacer consulta a la base de datos, y lo que necesito crear aquí es una base de datos para poder almacenar las tablas, ¿cierto?, que necesito para este ejercicio. Así que lo que vamos a hacer por acá, vamos a seleccionar estas consultas, las vamos a eliminar. Y acá vamos a crear la base de datos. Create database, y le voy a llamar curso SQL. Ponemos punto y coma, seleccionamos la acción y esperamos a que se cree. Aquí no vemos nada, así que tenemos que seleccionar esta otra consulta. Y acá tenemos nuestro curso. Por lo tanto, acá yo puedo usar esta sentencia para ingresar, ¿cierto? Aquí podría escribir ahora show tables, ¿ok? Show tables, y vamos a descubrir, por supuesto, que nuestra base de datos curso SQL no tiene ningún curso específicamente. Entonces vamos a crear una tabla que nos permita justamente registrar libros con personas, con autores, y de esa manera podamos, ¿no es cierto?, trabajar en este ejercicio. Para ello yo ya tengo creada por aquí unas consultas. Vamos a hacer un copy-paste. Vamos a bajar un poquito esto. Y acá dice Create Table Libros. Si estás usando entre paréntesis PHP efectivamente te permite hacerlo de manera gráfica. Ahora, para los que estamos aprendiendo el lenguaje, es mucho mejor acostumbrarse justamente a, digamos, el lenguaje propiamente tal, como una forma de poder entender la sintaxis que está detrás, ¿cierto?, de todo elemento que es gráfico. Bueno, creamos la tabla libros, un campo código de tipo entero, sin signo, y por eso se usa un unsigned. No es habitual ocupar este tipo de instrucción, pero lo podemos hacer. Aquí, por ejemplo, dice primary key. Podríamos agregarlo esto acá directamente, primary key, y eliminamos, ¿cierto?, esta sentencia que funciona, por supuesto, exactamente igual. Título, el título del libro, autor, editorial y precio. Un precio decimal. Y esto lo hago porque por aquí tengo un script, ya, donde los precios son decimales y no quise hacer demasiados cambios. Pero, por ejemplo, si estamos en Chile o cualquier otro país que no use decimales, esto podemos reemplazarlo por un tipo int o integer, ¿ya? En este caso, el tipo decimal establece que va a tener 5 dígitos el número. 2 de ellos serán decimales, ¿ya? Como los números reales o los números, ¿no es cierto?, justamente fraccionarios, como los conocemos también. Bien, para ejecutar esta consulta, simplemente seleccionamos acá y ejecutamos. Luego, para verificar que haya sido, ¿cierto?, digamos, ejecutado el trabajo,
Bueno, aquí me dice que tuve un error. Vamos a ver de qué se trata el error. El error está aquí, ¿ya? No eliminé la comita. Ese es un pequeño detalle, que a veces cuando eliminamos algo de acá, se nos queda la comita. Y cuando tú colocas la coma, el motor induce o se auto predispone para agregar un nuevo campo a la tabla o una nueva instrucción. Y claro, a mí se me olvidó ese pequeño detalle. Ahora sí, y vamos a mostrar las tablas. Ahí está la tabla libros. Podemos hacer aquí un select asterisco from libros. ¿Ok? Y debería aparecer vacío, ¿verdad? Debería aparecer vacío. Efectivamente, la tabla está ahí con sus campos, pero está vacía. Así que para poder trabajar, le vamos a insertar datos. Como ya dije, tengo por aquí la consulta, el script, ¿cierto? Que me va a permitir agregar varias filas. Aquí, por ejemplo, tengo varias filas. Podemos ordenarlas un poquito aquí para que sea un poquito más sencillo de leer. Hay veces que uno puede escribir una instrucción en 2 líneas para mejorar la visibilidad, pero en este caso, creo yo, queda mejor con esta sentencia. Bien, ahí está. Y me quedan algunas por aquí. Sí, ahí estamos. Listo. Hay algunos que son null, es decir, que tienen campos vacíos que no tienen datos. No hay problema. Vamos a seleccionar acá con el mouse. Seleccionamos todo el script y ejecutamos esta sentencia. Esperamos y luego se supone que no nos dio ningún error, ¿cierto? Vamos a ver ahora cuál es el resultado. Efectivamente, tenemos la tabla libros con los datos, ¿cierto? Que acabamos de insertar. Por ejemplo, en varios de ellos, el autor está vacío. Puede ser que esté desconocido, pero está vacío. Bien, y bueno, son 11 registros que acabamos de ingresar en la tabla libro. Entonces, nosotros podríamos hacer la siguiente consulta. Vamos a ver acá. Vamos a bajar un poquito. Vamos a hacer aquí select distinct. Ahí, ¿cierto? Autor from libros. ¿Y cuál es el resultado de esta consulta? Vamos a ver antes aquí. Tenemos registros duplicados acá, ¿cierto? Por ejemplo, acá tenemos 2 libros, Harry Potter y la Piedra Filosofal, Harry Potter y la Cámara Secreta, pero escrito obviamente por la misma autora. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros listar los libros con esta consulta? Vamos a ver el resultado. Ejecutamos y lo que vemos aquí es que se nos menciona una sola vez todos los autores, ¿cierto?, de la tabla libros sin que ellos se repitan. ¿Por qué? Porque la cláusula distinct que tenemos aquí nos ayuda con eso. Entonces, vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué pasa si solo queremos la lista de autores conocidos? Es decir, no queremos incluir a aquellos libros cuyo autor aparezca con null. Para eso, entonces, ejecutamos. Vamos a ver aquí. Creo que sin querer borré. A ver, vamos. Ahí sí. Entonces, vamos a hacer un select, ¿ya? A la tabla libros y vamos a decir distinct autor, ¿ok? From libros, where, ¿cierto? Where author is not null, ¿ok? Entonces, estamos diciendo que me liste todos los autores sin repetición, ¿ya?
sin duplicación, pero solo aquellos donde no aparezca la palabra null. Ejecutamos esta sentencia y efectivamente, como tú puedes ver, solo me aparecen los autores conocidos. También puedo usar, ya podría yo contar los distintos autores que tengo en esta tabla sin considerar el valor null, ¿cierto? Usando la cláusula distinct, ¿ok? Vamos a hacer esto, vamos a decir select count, ¿ok? Y acá decimos distinct autor, ¿ok? Distinct autor from libros where autor, ¿cierto? Que es la is not null. Es decir, vamos a contar todos los autores conocidos a través de el uso ahora de una fórmula o función de agrupamiento simple, ¿cierto? Que no necesitamos justamente usar la consulta group by en este caso. Y me dice que son 6 autores diferentes. Eso es lo que me está diciendo, que no están duplicados. Recuerda que yo tengo 11 registros en la tabla y estoy mostrando solo los que no están duplicados. Ahora, nosotros, si contáramos todos los registros, por ejemplo, si nosotros modificáramos esta cláusula eliminando, ¿cierto?, la autor y podríamos hacerlo sin la consulta esta, vamos a obtener la cantidad de registros que tiene la tabla. ¿Ok? Ahí, y ya sabemos que son 10 registros, ¿ya? Entonces, la cláusula distinct efectivamente está haciendo su trabajo, no listar aquello que ya está repetido. Vamos a ver un ejercicio para que quede un poquito más claro todo lo que estamos estudiando. Vamos a abrir acá y yo tengo un caso, ¿ya? Un caso aquí que podría ayudarnos a entender mejor lo que estamos enseñando en esta clase. Una academia de enseñanza dicta distintos cursos de informática. Los cursos se dictan por la mañana o por la tarde, todos los días de lunes a viernes. La academia guarda los datos de los cursos en una tabla llamada cursos, en la cual almacena el código del curso, el tema, los días de la semana que se dicta, el horario, si es por la mañana o por la tarde, la cantidad de clases que incluye cada curso y la fecha de inicio y el costo del curso. Entonces, vamos a crear una tabla que se llame cursos, ¿ok? Yo tengo estos scripts aquí y vamos a bajar un poquito esto. Podríamos eliminar esto también. Voy a seleccionar esto, lo voy a eliminar y voy a pegar lo que acabo de poner. Entonces, creamos la tabla cursos que tiene un código de tipo tinyInt. Aquí voy a cambiarlo a integer para asegurarme. No es buena práctica usar tipos de datos en la clave primaria. Ojalá fuera int o begin, ¿ya? No tan pequeño, porque si no entramos ahí en algunos problemas que nos podrían complicar, ¿ok? Sobre todo si no sabemos si una tabla determinada va a tener miles de registros. Si tú le pones un campo pequeño como el tinyInt, arriesga que en algún minuto la tabla no pueda registrar nuevos datos. Entonces tienes que siempre usar o de tipo int o begin, ¿ok? Begin es mucho más grande y es para tablas que van a tener miles de millones de datos. Bien, tema de tipo varchar de 20 caracteres, el horario tipo char de 2 caracteres, no lo vamos a entrar ahí en las clases, tinyInt, ¿cierto? Por defecto 10 clases, es decir que cada curso va a tener al menos 10 clases, fecha de inicio tipo date, costo en decimal, este va a tener 5 dígitos y 2 de ellos van a ser decimal, ¿cierto? Con punto decimal, y primary key el campo código, ¿ya? Acuérdate que yo podría tomar esta instrucción, pegarla aquí y eliminar la comita, ¿verdad? Vamos a seleccionar, ahí está. Si queremos verificar si la tabla existe, agreguémosle entonces algunos registros para que podamos hacer el ejercicio. Vamos a copiar y pegar. Entonces ahí tenemos varios insert con sus valores, ¿ya?
aquí está ingresando desde el tema, está descartando el campo código porque es autoincrementable. Entonces, cuando es autoincrementable, no es que tú no le puedas agregar datos, sino que al revés, tú te olvidas de esos datos y haces que la máquina, a través de cierto sugestor, genere ese dato de manera automática o autoincremental. Bien, ya tenemos aquí todos los datos que queremos insertar, seleccionamos todo, ya la tabla debió haberse poblado. Aquí no me está mostrando el resultado de la query, pero no hay problema porque aquí hago un select asterisco from curso, ¿cierto? Cursos. Vamos a seleccionar esta consulta y la vamos a ejecutar. Y ahí ves, ¿cierto? Aquí podemos ver que se agregó, bueno, las fechas están un poquito antiguas, no quise mover nada de estos datos en el script que yo saqué para trabajar, ¿ok? Así que aquí, por supuesto que uno puede modificar esto con una sentencia update si las fechas te parecen muy antiguas. Bien, entonces, vamos ¿qué podemos hacer con esto? Primero, vamos a obtener la lista de temas de los cursos sin repetición, ¿cierto? Es decir, vamos a listar todos los cursos sin repetición. Y para eso, ¿cierto? Vamos a agregar aquí un comentario. Esto se hace con ahí. Ahí sí, así se comenta, ¿no es cierto? En SQL y le vamos a poner lista de todos los temas, ¿cierto? O cursos sin repetición. Para eso hacemos un select, ¿cierto? Distinct tema from cursos. Seleccionamos la consulta y ejecutamos. Y como tú puedes ver, aparece aquí la lista de todos los temas de los cursos que hemos seleccionado y nos aparecen 6 registros. Veamos, para comparar, vamos a decir select count, ¿cierto? Podemos usar asterisco from libros para poder, cursos, perdón. Me quedé pegado con los libros. Ahí está. Y efectivamente son 11. Lo otro que queremos obtener es la lista de cursos donde incluya la palabra PHP sin repetir horario ni tema. Vamos a escribir entonces un comentario aquí. Se hace listar cursos con el tema PHP sin repetir horarios ni tema. Bien, entonces, ¿cuál sería la consulta? Se escribiría así: select distinct horario, tema from cursos where tema, y aquí vamos a usar like, ¿cierto? Que este es un modificador que nos permite integrar el contenido de una expresión. Para eso usamos estos modificadores. Ya lo hemos visto en nuestro curso de SQL. Por si acaso no te acuerdas, la instrucción like nos permite incorporar una búsqueda genérica, ¿ya? Porque la palabra PHP en este caso no está sola dentro de una cadena, sino que está, ¿cierto?, dentro de, digamos, es parte de una fila. Mira, déjame mostrarte esto primero. Acá, ¿ves? PHP básico, PHP avanzado. Entonces, si yo colocara aquí tema igual a PHP, lo más probable es que no me genere nada. Mira, vamos a poner esto así, PHP, ¿ya?
Entonces, ¿cuál sería el resultado de esta consulta? Nada, ¿cierto? Horario y tema aparecen vacíos, porque la palabra PHP no está solita. Entonces, cuando él busca una igualdad absoluta, no la encuentra. Entonces, cuando yo quiero encontrar coincidencias, entonces, recuerda que yo puedo agregar los signos para incorporar lo que esté antes de la palabra PHP y también puedo incorporar el modificador de porcentaje al final, ¿cierto? Porcentaje, para incluir lo que está después de PHP, ¿ok? Entonces, seleccionamos la consulta y la ejecutamos. Y aquí, como tú puedes ver, me aparece todas las expresiones de los cursos de PHP sin repetir tema y horario. Veámoslo con esta consulta, mira, para que tú veas la diferencia. Así es, ¿viste? Yo tengo PHP básico 2 veces, pero las fechas, ¿cierto? Son distintas. Entonces, cuando yo hago esta última consulta, solo se incluyen los horarios y temas que no están repetidos. ¿Ven? Ahí está, horario y tema. ¿Qué te parece? Vamos a un ejercicio más para completar esta lección y es contar la cantidad de cursos distintos agrupados por horario. ¿Ya? Entonces, vamos a escribir esa instrucción acá. Vamos a usar comentarios de SQL. Aquí se usan así en MySQL. Entonces decimos contar la cantidad de cursos agrupados por horario. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ¿cómo hacemos esa consulta? Select, ya, horario. Luego decimos count. Aquí está la función de agrupamiento. Decimos count, distinct, tema, from, libros. Y cuando nosotros, recuerda nuestro curso cuando estudiamos el concepto de group by, cuando nosotros tenemos una función de agrupamiento acompañada por un campo, debemos entonces agrupar por el campo que acompaña a la función de agrupamiento. En este caso, la función count. Podría ser la función sum, la función abg, etcétera. Podríamos tener otras funciones de agrupamiento, ¿cierto?, dentro de la lógica de MySQL. Pero lo que importa es que cuando tú agregas aquí un campo de acompañamiento, debemos entonces agrupar por ese campo. Entonces acá decimos group by y decimos horario. ¿Por qué? Porque ese es el campo que está acompañando a la función matemática de agrupamiento. Seleccionamos y creo que aquí me equivoqué de tabla, cursos, ya. No sé por qué me dio con la tabla libro. Ahora sí deberíamos. Ahí está. Como puedes ver, cuenta que en AM hay 4 cursos programados y en PM o en la tarde tenemos 5. Así que cada vez que quieras listar datos no repetidos, ¿cierto? Aunque estén repetidos en la tabla, tú puedes usar la cláusula distinct para ejecutar la consulta. ¿Qué te pareció este contenido? Espero que te haya gustado y si tienes dudas todavía o quisieras tener nuevos ejercicios para practicar, por favor agrégalo aquí en la caja de comentarios de esta plataforma de YouTube para que así yo pueda ayudarte. Hay algunos de ustedes que me han escrito a cursos@profesorgaldames.cl y yo he tenido el inmenso placer de ayudarles cuando en algunos de los contenidos que digamos, están un poquito, ¿cierto?, entrampados. Es muy natural eso. Y han podido efectivamente salir adelante con mi humilde ayuda. Así que los invito para que me escriban sin ningún temor, especialmente en estas fechas en las que estamos, ¿no es cierto?, estudiando o comenzando a estudiar o quizá en algún lado terminando los estudios. Estas son herramientas que ponemos a tu disposición para que tú puedas aprender más. Así que también te agradezco
el apoyo, tus likes, tus comentarios. Y si aún no te has suscrito, por favor, hazlo ya, para que así puedas ser parte de esta comunidad que crece cada día. Y tengo mucho contenido para compartir contigo, ya que trabajo habitualmente en docencia de educación técnica profesional, nivel superior, nivel terciario, es decir, para carreras de ingeniería, de programación y otras, muchas otras, y estoy constantemente siendo o trabajando en creación de contenido. Así que las ideas fluyen y, por supuesto, si tú quieres algún curso en específico, nada más tienes que pedirlo y con gusto yo lo pondré a disposición en este canal para ti o en mi sitio web profesorgaldames.cl. ¿Te parece? Muy bien, pues gracias y que estés súper bien. Nos vemos en el próximo video tutorial.